Hay una herida invisible que muchas mujeres llevan en silencio, una voz interna que susurra que no son suficientes, que deben hacer más, ser más, corregirse, arreglarse, mejorarse, para ser dignas de amor. Y esa voz, que parece impulsarlas hacia la excelencia, en realidad las aleja de sí mismas, las fragmenta, las agota y las encierra en una cárcel de exigencias imposibles. Vivimos en una cultura que glorifica la perfección, pero olvida la belleza de la autenticidad. Desde niñas, muchas aprendieron que debían ganarse el amor, siendo buenas, siendo bonitas, siendo útiles. Se les enseñó a medir su valor por su apariencia, sus logros o la aprobación externa, y así, poco a poco, se convencieron de que el amor es algo que se merece, no algo que simplemente se es. Este audiolibro nace como un abrazo a esas mujeres, a ti, que quizás estás cansada de intentar ser perfecta todo el tiempo, a ti, que cargas con culpas que no te pertenecen, a ti, que das más de lo que recibes, que ocultas tu tristeza tras una sonrisa, que crees que para ser amada debes ser impecable. Este mensaje es para recordarte algo esencial. No tienes que ganarte el amor. El amor verdadero empieza cuando te aceptas entera, sin condiciones. A lo largo de estos capítulos vamos a desmantelar mitos, sanar creencias, reencontrarte con tu valor y devolverte el permiso de ser humana. No perfecta, no ideal, no infalible. Solo tú, en tu forma más honesta y libre. Porque solo cuando te permites ser tú misma, el amor real puede encontrarte. Este viaje no será de corrección, sino de reconexión. No se trata de que cambies lo que eres, sino de que recuerdes quién eres debajo de todo lo que creíste que debías ser. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas ni recetas vacías, solo verdad, ternura y el poder transformador de la autoaceptación. Prepárate para liberarte de esa voz exigente que te persigue, para soltar la necesidad de aprobación constante y para construir una relación contigo basada en amor y respeto. No estás rota, no estás sola, y sí, eres suficiente. Comencemos. Capítulo 1. La mentira de la perfección. Desde muy temprano se nos enseñó que ser valiosas es sinónimo de ser perfectas. No lo dijeron con palabras explícitas, pero lo aprendimos a través de miradas, comparaciones, silencios, críticas sutiles o excesivos elogios cuando encajábamos en lo que los demás esperaban. La perfección fue sembrada como una meta, un requisito, una condición para merecer amor, reconocimiento o pertenencia. Y con el tiempo, esa mentira se volvió una voz dentro de nosotras, una que exige más y más, que nunca está satisfecha, que siempre encuentra un defecto que corregir. La mentira de la perfección es una trampa disfrazada de virtud. Se presenta como esfuerzo, superación, responsabilidad o incluso autoestima, pero en el fondo es miedo. Miedo a no ser amadas si mostramos nuestras grietas, miedo a ser rechazadas si no somos impecables, miedo a ser abandonadas si no estamos a la altura de las expectativas ajenas. Y ese miedo nos vuelve esclavas de un ideal que ni siquiera es real. ¿Quién define qué es ser perfecta? ¿Quién estableció ese modelo de mujer que todo lo puede, que siempre está disponible, que nunca se cansa, que es bella, delgada, inteligente, maternal, sensual, emocionalmente estable, fuerte y siempre con una sonrisa? ¿Dónde está esa mujer? No existe, y sin embargo, muchas viven intentando convertirse en ella, fallando una y otra vez y sintiéndose culpables por no lograrlo. Lo que no se dice es que la perfección como estándar es inalcanzable y profundamente injusta, porque está construida desde una lógica externa, fría, que no tiene en cuenta la complejidad humana ni la diversidad emocional. Se basa en la comparación, y la comparación es el camino más corto hacia la insatisfacción. Siempre habrá alguien más delgada, más exitosa, más organizada o más carismática. Y si tu valía depende de ganarle a todas, entonces nunca vas a sentirte suficiente.
Muchas mujeres viven atrapadas en esta trampa sin siquiera notarlo. Se exigen ser madres perfectas, hijas ejemplares, parejas comprensivas, profesionales brillantes, amigas leales, sin permitirse el error, la tristeza o el cansancio. Y cuando fallan, porque fallar es parte de vivir, se castigan con dureza. Debería haberlo hecho mejor. No soy lo suficientemente buena. Algo me falta. Soy una decepción. Y ese diálogo interno, sostenido día tras día, va debilitando el alma. La mentira de la perfección nos desconecta de nosotras mismas. Nos empuja a actuar para complacer, a vivir desde el deber y no desde el deseo, a priorizar la imagen antes que la autenticidad. Nos convierte en actrices de una obra ajena, sonriendo mientras nos partimos por dentro. Y lo más doloroso es que muchas creen que ese sacrificio es necesario para ser queridas, cuando en realidad las está alejando de su verdad y de relaciones genuinas. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. No necesitas ser perfecta para ser amada. El amor auténtico no se basa en condiciones, ni en méritos, ni en resultados. El amor de verdad no te exige máscaras, ni logros, ni una versión mejorada de ti. El amor real nace cuando te muestras sin adornos, cuando te permites ser humana, cuando puedes decir, esto soy con mis luces y mis sombras, y aún así sentirte aceptada. Aceptar que la perfección no existe no es rendirse, es liberarse. Es comenzar a mirarte con compasión, a reconocer tus límites, a valorar tu vulnerabilidad como una forma de coraje. Es dejar de pelear con tu reflejo y empezar a abrazarte desde lo real. Porque la verdadera belleza no está en lo impecable, sino en lo auténtico. Y tu autenticidad es tu mayor poder. Cuando dejas de perseguir la perfección, comienzas a descubrir quién eres realmente. Empiezas a escuchar tus necesidades, a respetar tus emociones, a honrar tus tiempos. Ya no te comparas, porque entiendes que no viniste a competir, sino a vivir tu propia experiencia. Ya no te justificas, porque sabes que tu valor no necesita explicaciones. Y lo más importante, ya no buscas amor afuera como validación, porque empiezas a sentirlo dentro como una raíz profunda. Este primer paso, el de desmantelar la mentira de la perfección, es quizás el más importante del camino, porque mientras sigas creyendo que debes ser más, hacer más o lucir mejor para ser amada, seguirás atrapada en una carrera interminable que te aleja de tu esencia. Pero si tienes el valor de soltar esa idea y comenzar a mirarte con honestidad y ternura, entonces todo cambia. No se trata de dejar de crecer, ni de conformarte con lo que eres hoy. Se trata de crecer desde el amor, no desde la carencia. De mejorar porque te valoras, no porque te rechazas. De evolucionar porque te amas, no porque te sientes defectuosa. Esa es la gran diferencia entre la autoaceptación y la autoexigencia. Este capítulo no es para que cambies, sino para que cuestiones, para que mires con nuevos ojos las creencias que te habitan, para que observes con honestidad de dónde viene esa presión constante por ser perfecta. ¿Es tuya? ¿La elegiste? ¿O la heredaste sin darte cuenta? Porque tal vez, solo tal vez, ya eres suficiente y aún no te has dado cuenta. Hoy puede ser el día en que comiences a caminar diferente. No desde la perfección, sino desde la presencia. No desde la exigencia, sino desde el permiso. No desde el tengo que, sino desde el elijo amarme como soy. Porque no necesitas corregirte para ser digna, solo necesitas recordarte. Y cuando empieces a habitar esa verdad, descubrirás algo maravilloso, que el amor más profundo nace cuando dejas de exigirte tanto y empiezas a tratarte como tratarías a alguien que verdaderamente amas. No estás rota, no estás fallando, no estás sola, estás despertando, y eso es más que suficiente para empezar. Capítulo 2. Autoexigencia. Cuando amarte se vuelve una lucha. La autoexigencia puede parecer una cualidad positiva. Muchas veces se disfraza de compromiso, responsabilidad o determinación. Nos han hecho creer que exigirse es una forma de ser fuerte, de avanzar, de no conformarse.
Pero cuando la exigencia se convierte en una necesidad constante de validación, deja de ser motor y se convierte en prisión. Es entonces cuando el amor propio deja de ser un espacio de cuidado y se transforma en una lucha interna, agotadora, silenciosa. La autoexigencia no nace del deseo de mejorar, sino del miedo a no ser suficiente. Ese miedo profundo, instalado como una raíz en el corazón, nos obliga a actuar desde la presión y no desde la elección. Queremos hacerlo todo bien, estar siempre a la altura, dar lo máximo, evitar errores, no molestar, no defraudar. Y así, poco a poco, nos vamos desdibujando. Dejamos de escucharnos, de descansar, de disfrutar. Porque siempre hay algo que podríamos estar haciendo mejor. Esta forma de vivir genera una tensión constante, como si siempre estuviéramos en deuda con nosotras mismas. No importa cuánto logremos, cuánto demos, cuánto cuidemos. Siempre aparece una voz que nos dice, pudiste hacerlo mejor. Eso no fue suficiente. Fallaste otra vez. Esa voz no perdona, no descansa, no celebra. Solo exige, corrige y compara. La mayoría de las mujeres que viven desde esta autoexigencia aprendieron desde pequeñas que el amor estaba condicionado, que había que portarse bien para ser queridas, que llorar estaba mal, que equivocarse era una vergüenza, que mostrarse vulnerable era peligroso, que para ser valoradas debían destacar, agradar o complacer. Así se construyó una identidad que confunde el amor propio con el perfeccionismo, la aceptación con la aprobación externa, la fuerza con el sacrificio. Y lo más doloroso es que, muchas veces, estas mujeres se ven desde afuera como exitosas, capaces, fuertes, resolutivas. Nadie sospecha el desgaste emocional que llevan dentro. Nadie ve el insomnio, el llanto en silencio, la ansiedad permanente por no fallar. Nadie nota que tras cada todo bien hay una montaña de emociones no expresadas, una fatiga emocional crónica, un deseo desesperado de soltarse sin culpa, aunque sea por un momento. Vivir así no es vivir. Es sobrevivir, es funcionar, es mantener una imagen a costa de la paz interior. Y no hay nada más injusto que tener que demostrar constantemente tu valor, como si amar no fuera un derecho, sino una recompensa que solo obtienes cuando cumples todas las expectativas. La autoexigencia también sabotea nuestras relaciones, porque si no te permites fallar, tampoco toleras los errores del otro. Si vives midiendo tu propio valor, es probable que midas también el ajeno. Aparece la rigidez, la crítica, la frustración constante. O por el contrario, te colocas en relaciones donde das sin recibir, donde te esfuerzas por mantener el equilibrio a cualquier precio, donde cargas con culpas que no te corresponden, solo por miedo a no ser querida. Y entonces te preguntas por qué estás cansada, por qué te duele el cuerpo, por qué explotas por cosas pequeñas, por qué sientes que algo falta, aunque aparentemente lo tengas todo. Y la respuesta es clara: falta ternura contigo misma, falta pausa. Falta permiso para no poder con todo. Falta espacio para sentir, para fallar, para ser humana sin culpa. Amarte no debería ser una lucha. No debería doler. No debería depender de tus logros, de tu apariencia o de lo que los demás piensen de ti. Amarte debería ser el punto de partida, no la meta. Debería ser el lugar al que vuelves cuando el mundo se vuelve hostil, no otra exigencia que cumplir. Para salir de este patrón, necesitas primero darte cuenta de que estás dentro de él. Observar tus pensamientos, tus sensaciones, tus impulsos. ¿Te hablas con dureza cuando te equivocas? ¿Te cuesta descansar sin sentirte culpable? ¿Postergas tu bienestar por cumplir con todos? ¿Te cuesta decir que no? ¿Sientes que todo depende de ti? Si la respuesta es sí, es muy probable que estés atrapada en una autoexigencia disfrazada de fortaleza. El segundo paso es preguntarte de dónde viene esa exigencia. Tal vez tuviste que ser la fuerte desde niña. Tal vez aprendiste que solo siendo útil recibías atención. Tal vez nadie te enseñó a quererte sin condiciones. Tal vez confundiste exigencia con amor porque eso fue lo que viste.
No se trata de culpar, sino de comprender. Solo comprendiendo puedes sanar. Y el tercer paso, el más poderoso, es comenzar a cambiar el tono con el que te hablas. No puedes seguir tratándote con dureza y esperar sentirte en paz. Necesitas desarrollar una voz interna más compasiva, más paciente, más amorosa. Hablarte como hablarías a una amiga que amas profundamente. Abrazar tus errores como parte del proceso. Celebrar tus avances, aunque sean pequeños. Y darte permiso de parar, de soltar, de no poder con todo. Este proceso no es lineal. Habrá días en los que sientas que avanzas y otros en los que todo parece retroceder. Pero cada vez que eliges escucharte con amor en lugar de exigirte con rigidez, estás sanando. Cada vez que te permites descansar sin culpa, estás rompiendo una cadena. Cada vez que te dices, así está bien, no necesito hacerlo perfecto, estás reconstruyendo tu relación contigo. Autoexigirse no es lo mismo que tener amor propio. El amor propio no se construye con presión, sino con presencia. No se trata de hacer más, sino de estar más contigo, de reconocerte, de validarte, de darte lo que siempre esperaste de los demás. Tú no tienes que ser una mujer perfecta. Tienes que ser una mujer real, una que se permite sentir, equivocarse, descansar, disfrutar, pedir ayuda, poner límites. Una que no se juzga por tener un mal día. Una que se abraza en sus momentos oscuros y se acompaña en lugar de criticarse. Porque esa es la mujer que florece, no la que nunca cae, sino la que sabe cómo levantarse con amor. Quizás este capítulo haya removido algo dentro de ti. Está bien, no estás sola en esto. Millones de mujeres están cansadas de luchar contra sí mismas. Y el hecho de que estés escuchando esto significa que ya estás empezando a despertar. Estás empezando a decir basta, a cuestionar lo que te enseñaron, a elegirte, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y lo que eres es suficiente. Con errores, con emociones, con caos y belleza mezclados. Eres digna de amor, aun cuando no cumplas con todo. Eres valiosa, incluso cuando fallas. Eres luz, aunque a veces no lo veas. Capítulo 3. El origen del no soy suficiente. Detrás de cada pensamiento de insuficiencia, detrás de cada autoexigencia extrema, de cada necesidad de validación, hay una historia. Una historia que no siempre recordamos con claridad, pero que habita silenciosamente en nosotras. La idea de no soy suficiente no surge de la nada. Tiene raíces. Se siembra en la infancia, se riega con las experiencias, se fortalece con los silencios, con los gestos, con las ausencias. Y con el tiempo se convierte en un patrón que guía nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con los demás y con nosotras mismas. Muchas veces, la primera vez que una niña duda de su valor no es porque alguien se lo diga de forma directa, sino por lo que no se dice, por las miradas que la comparan, por los abrazos que se retiran cuando comete un error, por los muy bien que solo llegan cuando cumple, cuando obedece, cuando brilla. Se va instalando así una idea: si hago todo bien, me aman. Si no, me ignoran, me rechazan o me castigan. Esa lógica tan sutil va modelando la percepción del amor como un premio, como algo que debe ganarse. Y si el amor se gana, entonces nunca puedo dejar de esforzarme, nunca puedo relajarme, nunca puedo ser simplemente yo. Debo mejorar, corregirme, demostrar. Y así empieza el ciclo, una búsqueda constante de aprobación, de reconocimiento, de pertenencia. Para muchas mujeres, esta sensación de no ser suficientes también nace de haber tenido que asumir roles que no les correspondían. Ser la fuerte, la que no da problemas, la que cuida a todos, la responsable, la que no se queja. Y eso, que a veces era visto como madurez o admirado por los adultos, en realidad era una adaptación al entorno, una forma de sobrevivir emocionalmente. Pero con un precio muy alto, se pierde la libertad de ser espontánea, imperfecta, vulnerable, real.
También están las heridas más abiertas, el abandono emocional, la crítica constante, la comparación con hermanas, primas, amigas, el por qué no eres como que se clava en el corazón. El tienes que esforzarte más, que nunca venía acompañado de un ya eres suficiente así. Las veces que tus emociones fueron invalidadas, tus logros minimizados, tu tristeza ignorada, todo eso va dejando una huella, va construyendo un diálogo interno que con los años se vuelve automático. Y en ese diálogo interno hay una voz que repite, sin descanso, no soy suficiente. No importa cuánto logres, cuánto te esfuerces, cuán buena seas. Siempre parece faltar algo. Esa sensación de vacío, de incomodidad contigo misma, de necesidad de demostrar, es el eco de esas heridas no sanadas. Y no es tu culpa. Nadie te enseñó a reconocer tu valor por lo que eres. Te enseñaron a buscarlo afuera, en los resultados, en la mirada ajena, en la aceptación social. El origen de esa creencia también está vinculado con la cultura. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que no somos suficientes. No eres suficientemente delgada, ni joven, ni exitosa, ni tranquila, ni intensa. Nos venden la idea de que, si tan solo cambiamos esto o aquello, entonces seremos dignas. Es una industria entera basada en hacerte sentir defectuosa para luego ofrecerte la solución, pero esa solución nunca es interna. Siempre es externa, superficial, momentánea. Y el vacío persiste. Entonces, ¿cómo sanar ese no soy suficiente? El primer paso es mirar hacia atrás sin miedo, no para quedarte en el pasado, sino para comprender, para reconocer con honestidad qué te faltó, qué creencias absorbiste, qué heridas aún te duelen. A veces hace falta revivir ciertos momentos para soltar la carga emocional que quedó atrapada. No para victimizarte, sino para liberarte. Reconocer tu historia no te debilita, te humaniza, te devuelve el poder de elegir qué seguir repitiendo y qué no. Porque mientras no seas consciente del origen, seguirás actuando desde la herida, sin darte cuenta. Seguirás exigiéndote amor, como lo hiciste cuando eras niña. Seguirás creyendo que mostrarte vulnerable es peligroso. Seguirás buscando en el exterior una validación que solo tú puedes darte. El segundo paso es comenzar a reconstruir tu relación contigo misma, cambiar ese diálogo interno, aprender a hablarte con amor, con paciencia, ser para ti la madre, la amiga, la guía que necesitaste y no tuviste. No puedes cambiar lo que viviste, pero sí puedes cambiar cómo te tratas hoy. Y en ese trato comienza la sanación. Cada vez que te miras al espejo y eliges decirte, soy suficiente, estás desarmando años de condicionamientos. Cada vez que te permites descansar sin culpa, estás honrando a esa niña que solo quería ser abrazada. Cada vez que te reconoces, aunque nadie más lo haga, estás reescribiendo tu historia. Sanar no es olvidar, es integrar. Es darte cuenta de que no necesitas perfección, solo presencia. No necesitas ser otra versión de ti, solo abrazar la que ya eres. Porque esa versión, con sus heridas, con sus dudas, con su luz y su sombra, es valiosa, es digna, es amor. Este capítulo es una invitación a mirar adentro, a preguntarte con honestidad, ¿quién te hizo creer que no eras suficiente? ¿Desde cuándo llevas cargando con esa sensación? ¿A quién estás intentando demostrarle que vales? Y si ya no tuvieras que probar nada, tal vez sea hora de dejar de correr, de dejar de complacer, de dejar de corregirte todo el tiempo y empezar a caminar contigo, a tu ritmo, con tus pausas, con tu historia, porque todo lo que necesitas para sentirte completa no está afuera, está en ti, en tu capacidad de mirarte con ojos nuevos, en tu decisión de sanar, en tu derecho de ser amada tal como eres. Eres suficiente, no porque lo digan los demás, no porque cumplas con algún estándar, no porque logres algo extraordinario. Eres suficiente porque existes, porque sientes, porque estás viva, y eso basta. Capítulo 4. El amor condicional que aprendiste a repetir.
Desde muy pequeñas, muchas mujeres aprendieron que el amor venía con condiciones, que para ser amadas debían comportarse de determinada manera, alcanzar ciertos logros, cumplir con ciertas expectativas, que el afecto era algo que se ganaba, no algo que simplemente se daba por el simple hecho de existir. Y así, lo que debía ser un espacio seguro se convirtió en un terreno de esfuerzo constante. Aprendiste, quizás sin darte cuenta, que si eras buena, recibías sonrisas, que si sacabas buenas notas, te felicitaban, que si no hacías berrinche, te abrazaban, que si no molestabas, no interrumpías, no llorabas demasiado, eras aceptada. El amor se convertía entonces en un premio. No estaba garantizado, ni era libre, ni espontáneo. Había que merecerlo, había que portarse bien, había que cumplir. Y esa programación temprana, tan profundamente arraigada, se quedó contigo. Creciste creyendo que para ser querida debías esforzarte, corregirte, mejorar, que no eras suficiente tal como eras, que mostrar emociones intensas, errores, deseos propios o vulnerabilidad podía alejar a quienes amabas. Así aprendiste a modularte, a adaptarte, a silenciarte, a convertirte en lo que creías que el otro quería. Este tipo de amor condicional es más común de lo que parece. A veces no es culpa de los padres o cuidadores, sino de lo que ellos mismos aprendieron. Reproducen patrones sin cuestionarlos. Usan frases como: si te portas mal, no te quiero. Mira a tu hermano, él sí me hace caso. Así no te va a querer nadie. Palabras que parecen inocentes, pero que siembran miedo, inseguridad y autoexigencia en el alma de una niña. Con el tiempo, ese mismo modelo de amor lo comienzas a repetir en tus relaciones. Eliges parejas a las que tienes que demostrarles que mereces su cariño. Das más de lo que recibes, creyendo que si te esfuerzas lo suficiente, el otro cambiará, se quedará, te valorará. Toleras lo intolerable, justificas lo injustificable. Te colocas en segundo plano. Y cuando no eres correspondida, crees que algo en ti está roto, que no hiciste lo suficiente, que no supiste cómo ser mejor. Así es como el amor condicional se vuelve un eco que se repite. Y tú sigues corriendo detrás de él, agotada, con el corazón en las manos, pidiendo que alguien finalmente te diga: te amo tal como eres. Pero si tú misma no lo haces, si no rompes esa cadena, seguirás esperando afuera lo que solo pueden hacer dentro. El problema del amor condicional no es solo que agota, es que te desconecta de ti, porque cada vez que haces algo solo para ser querida, traicionas una parte de tu verdad. Dices que sí cuando quieres decir que no, te quedas cuando quieres irte, callas cuando quieres gritar, aceptas cuando todo en ti grita que no. Y esa desconexión es un abandono silencioso, no del otro hacia ti, sino tuyo hacia ti misma. Romper con esta forma de amar no es fácil. Implica mirar hacia adentro y reconocer todas las veces que actuaste desde el miedo al rechazo. Implica aceptar que muchas de tus decisiones no fueron libres, sino respuestas a una herida. Y duele, pero también libera, porque cuando lo ves con claridad, puedes empezar a cambiar. Una de las claves para transformar este patrón es aprender a darte a ti misma aquello que buscabas afuera. Empezar a construir un amor propio incondicional. Un amor que no te juzga cuando fallas, que no te abandona cuando estás triste, que no te exige perfección, que te acompaña con presencia, con ternura, con paciencia. Ese amor no aparece de un día para otro. Se cultiva, se aprende. Es un acto diario de elección. Cada vez que te hablas con compasión, cada vez que te permites sentir sin culpa, cada vez que honras tus límites, cada vez que te dices: así está bien, no necesito cambiarme para ser valiosa. Ahí estás sembrando un nuevo tipo de amor. También es importante revisar tus vínculos. Preguntarte: ¿a quién estás intentando agradar todo el tiempo? ¿Qué personas solo te valoran cuando haces algo por ellas? ¿Dónde estás repitiendo el viejo modelo? Porque si te rodeas de personas que solo te aceptan si cumples ciertas condiciones, no estás en relaciones, estás en contratos disfrazados de amor. Las relaciones sanas
no se sostienen por exigencia, sino por autenticidad. No tienes que estar perfecta todo el tiempo para ser amada. No tienes que ser fuerte siempre. No tienes que hacer todo bien. Puedes tener días grises. Puedes fallar. Puedes cambiar de opinión. Y aún así, merecer respeto, cariño, presencia. Imagínate cómo sería tu vida si dejaras de esforzarte por ser querida. Si simplemente fueras. Si pudieras ser tú, completa, compleja, imperfecta, luminosa. Si pudieras decir lo que sientes, pedir lo que necesitas, poner límites sin sentirte culpable. Esa vida no es una utopía, es una posibilidad real, pero requiere que primero tú te ames sin condiciones. La niña que fuiste quizás necesitaba ganarse el amor, pero la mujer que eres hoy ya no tiene que mendigarlo. Puede elegir, puede decir basta, puede soltar, puede volver a casa, puede crear una nueva historia, una en la que el amor no sea lucha, ni prueba, ni premio, sino un espacio donde florecer siendo tú. Es tiempo de romper con el amor condicionado, de dejar de replicar lo que te hizo daño, de reconocer que mereces vínculos donde no tengas que demostrar nada, donde ser tú sea suficiente, donde no se negocie tu esencia, donde puedas descansar en el otro sin miedo a perderte. Este capítulo es una llave, una puerta abierta hacia una nueva forma de amar y de amarte. No perfecta, no ideal, pero real. Y en lo real habita la libertad más profunda, la de ser, simplemente ser. Y aún así, ser amada. Capítulo 5. Soltar la necesidad de gustar a todos. Una de las cadenas más invisibles, pero también más pesadas, es la necesidad de gustar. Es ese impulso interno que te lleva a medir cada palabra, cada gesto, cada decisión según cómo será percibida por los demás. Una energía constante enfocada hacia afuera. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estaré cayendo bien? ¿Me verán como alguien agradable? ¿Habré hecho algo que incomodó? Y así, el eje de tu vida se desplaza. Ya no gira en torno a lo que tú deseas, sientes o necesitas, sino en torno a la imagen que proyectas. Esta necesidad de agradar nace, en gran parte, del temor al rechazo. Y el rechazo, para la mayoría de nosotras, no es solo una incomodidad, es una herida profunda que nos conecta con experiencias pasadas de exclusión, crítica, abandono emocional o desaprobación. Desde niñas, aprendimos que ser aceptadas por el entorno nos daba una sensación de seguridad, pertenencia y muchas veces, amor. Y como ese amor parecía condicionado, comenzamos a moldearnos para no incomodar, para ser bien vistas, para adaptarnos a lo que se esperaba. Pero vivir desde la necesidad de gustar tiene un costo alto, la pérdida de autenticidad. Porque en ese esfuerzo por ser aceptada, muchas veces dices que sí cuando quieres decir que no. Te ríes cuando no te hace gracia. Te quedas cuando ya no quieres estar. Te callas cuando todo en ti grita por expresarse. Y esa desconexión repetida se vuelve un hábito, uno que erosiona tu autoestima desde dentro. Es importante entender que no es malo querer llevarse bien con las personas. El problema aparece cuando tu bienestar emocional depende del juicio ajeno. Cuando tu paz se tambalea cada vez que alguien no te aprueba, no te aplaude, no te elige, porque entonces te conviertes en una marioneta emocional movida por la validación externa, y eso te deja en una posición de profunda vulnerabilidad. La necesidad de agradar también puede disfrazarse de amabilidad, de buena educación, de empatía, pero cuando va en contra de tu verdad, cuando te hace traicionarte para encajar, ya no es bondad, es miedo. Miedo a que si no gustas no vales. Miedo a que si alguien te rechaza es porque algo en ti está mal. Y eso simplemente no es cierto. Ninguna persona puede gustarle a todos. Es imposible. Por más que te esfuerces, siempre habrá alguien que no coincida contigo, que te malinterprete, que no conecte con tu energía. Y eso no habla de tu valor. Habla de la diversidad humana. Pretender agradar a todos es una batalla perdida de antemano. Y una que, si sigues librando,
te robará tu paz, tu espontaneidad y tu esencia. Entonces, ¿cómo soltar esa necesidad? Primero, reconociendo que está ahí, que cada vez que buscas aprobación, estás entregando tu poder, que cada vez que te moldeas para agradar, estás apagando tu voz, y que tu valor no se mide por cuántas personas te aplauden, sino por cuán fiel eres a ti misma. Luego, haciendo espacio para incomodar. Sí, así como suena. Aprendiendo que no pasa nada si alguien se molesta porque pusiste un límite, que no es tu responsabilidad gestionar las emociones ajenas, que tienes derecho a decir lo que piensas, aunque no todos estén de acuerdo, que tu autenticidad puede sacudir a quienes están acostumbrados a una versión tuya complaciente, y que eso también está bien. Soltar la necesidad de gustar es, en el fondo, un acto de valentía. Es atreverte a habitar tu verdad, aun si no es cómoda para todos. Es dejar de pedir permiso para ser tú. Es elegirte, aunque eso signifique que algunas personas se alejen, porque las que se quedan cuando te muestras auténtica son las que realmente valen la pena. También es necesario sanar la herida que te hace creer que necesitas validación externa para sentirte valiosa. Esa herida, muchas veces originada en la infancia, necesita ser vista, abrazada y transformada. Requiere que tú misma empieces a validarte, que te reconozcas sin depender de aplausos, que aprendas a estar contigo sin sentir que algo falta. Quizá al principio, soltar la necesidad de gustar te haga sentir sola, pero es una soledad distinta. No es la soledad del abandono, es la soledad de quien se reencuentra consigo misma, de quien deja de llenar su vida de ruido externo para poder escuchar su voz interior. Y esa voz, aunque al principio sea tímida, con el tiempo se vuelve clara, firme y luminosa. Cuando ya no necesitas gustarle a todos, te liberas. Empiezas a decir que no sin culpa, a elegir tus espacios, a priorizarte, a vestirte como te gusta, a hablar con honestidad, a ser tú sin disfraces. Y entonces, lo que antes era una lucha, se convierte en calma. Porque estar contigo se vuelve un hogar, no un campo de batalla. Gustarte a ti es el primer paso, porque cuando tú te gustas, cuando te eliges, cuando te reconoces, el juicio ajeno pierde fuerza. Ya no te define, ya no te sacude. Puede doler, sí, pero no te rompe, porque sabes quién eres, y eso nadie puede quitarte. Este capítulo no es un llamado a ser indiferente o a no cuidar tus relaciones. Es un llamado a dejar de vivir según los ojos de los demás, a poner tu mirada primero en ti, a construir una vida que tenga sentido para ti, aunque no siempre sea comprendida por otros. Porque al final del día quien duerme contigo eres tú, quien carga tus decisiones eres tú, y quien merece tu fidelidad eres tú. Soltar la necesidad de gustar es volver a casa, a tu casa interna, donde no necesitas máscaras, ni aplausos, ni permiso, donde puedes ser tú, y eso es más que suficiente. Capítulo 6. Redefiniendo tu valor personal. En algún punto del camino, nos hicieron creer que nuestro valor estaba afuera, que debía ser demostrado, validado, reconocido por otros, que se construía a través de lo que hacíamos, lo que teníamos, lo que lográbamos. Así comenzamos a medirnos según resultados, cuerpos, etiquetas, títulos, rendimiento, productividad. Y poco a poco, nuestro sentido de valía se fue volviendo una montaña que parecía imposible de escalar. El gran problema de esta visión es que nunca se detiene. Siempre hay algo más que deberías alcanzar para sentirte suficiente. Más logros, más belleza, más control, más esfuerzo. Y en esa carrera sin meta clara, se pierde algo esencial, el contacto con tu valor real, con ese que no necesita demostrar nada, porque simplemente es. Redefinir tu valor personal es un acto de rebelión interna. Significa atreverte a cuestionar todo lo que te dijeron que te hacía valiosa. Tu aspecto físico, eso cambia. Tu desempeño, no siempre estará al máximo. Tu rol en la familia o en el trabajo, es solo una parte de ti, no tu esencia. Tu capacidad de ayudar a todos
No debería definirte, porque si tu valor depende de lo externo, vivirás en una inseguridad constante. Estarás siempre a merced de las circunstancias y la opinión ajena. Tu verdadero valor no está en lo que haces, sino en lo que eres, en tu forma de sentir, de amar, de mirar el mundo, en tu capacidad de ser honesta contigo misma, de sostenerte en los días difíciles, de levantarte después de cada caída, en tu integridad, en tu ternura, en tu autenticidad, y nada de eso puede medirse ni compararse, porque es único, irreemplazable, intransferible. Muchas veces confundimos valor con perfección. Pensamos que si somos más eficientes, más fuertes, más organizadas, más bonitas, más exitosas, entonces valemos más. Pero el valor humano no funciona así. No se trata de cantidad, sino de presencia. No de logro, sino de esencia. No de apariencia, sino de verdad. La presión por cumplir con ideales impuestos por la sociedad ha creado generaciones de mujeres desconectadas de sí mismas. Mujeres que se esfuerzan por gustar, por rendir, por demostrar. Mujeres que posponen su descanso, su bienestar, su voz. Mujeres que se juzgan con dureza por no cumplir con un estándar imposible y que, aun sintiéndose vacías, siguen intentándolo porque creen que así, algún día, sentirán que valen. Pero ese día no llega. No llega porque están buscando el valor en el lugar equivocado. Lo están buscando afuera, cuando siempre estuvo dentro. Redefinir tu valor también significa dejar de compararte, porque no puedes compararte con otra persona sin perderte a ti en el proceso. Cada quien tiene su historia, sus heridas, sus dones, sus procesos. Tu camino no tiene que parecerse al de nadie. Lo que para una es éxito, para otra puede ser esclavitud. Lo que para una es belleza, para otra es presión. Por eso, el único parámetro válido es el que tú construyes desde tu verdad. Empieza por observar cómo te hablas. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Qué pensamientos aparecen cuando te ves al espejo? ¿Cómo reaccionas ante tus errores? La forma en que te tratas dice mucho de cuánto valoras lo que eres. Si tu diálogo interno está lleno de exigencia, de crítica, de desvalorización, es momento de hacer una pausa y comenzar a cambiar el tono. Eres tu propia raíz. No puedes esperar que los demás te valoren si tú misma no lo haces. No puedes construir relaciones sanas si constantemente te abandonas para que te quieran. No puedes sentirte plena si vives midiendo tu mérito en función de tus logros. Tu alma no necesita premios. Necesita amor, aceptación, conexión. Redefinir tu valor es darte permiso para ser sin tener que justificarte, para ocupar espacio, para decir no, para descansar, para fallar, para brillar sin culpa, para no saber qué hacer y aún así saber que vales. Porque no hay que estar bien todo el tiempo para ser digna de amor, no hay que tenerlo todo resuelto, no hay que ser fuerte siempre. A veces solo hay que estar, respirar, sentir, y eso también es suficiente. Este cambio de mirada es profundo, pero necesario. Es pasar del hacer al ser, del demostrar al habitar, del complacer al conectar. Es mirar hacia adentro y descubrir que debajo de todas las capas hay una mujer valiosa por el simple hecho de existir. Una mujer que merece ser tratada con respeto, primero por ella misma. Y cuando empiezas a verte así, el mundo cambia. Ya no aceptas lo que antes tolerabas. Ya no necesitas agradar a todos. Ya no trabajas hasta el agotamiento para sentirte merecedora. Ya no te disculpas por ocupar espacio, porque entiendes que tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres. También es importante recordarte que tu valor no disminuye por tus heridas, no se borra por tus errores, no se pierde por tu pasado. Cada parte de ti forma parte de tu belleza, tus cicatrices, tus procesos, tus momentos de oscuridad. Todo te ha traído hasta aquí, y estás viva, y estás despierta, y estás eligiendo verte. Eso ya es un acto de amor inmenso. Este capítulo es un ancla,
una invitación a dejar de buscar allá afuera lo que solo puedes encontrar adentro, a dejar de pedir permiso para reconocerte, a mirarte con los ojos del alma y decirte, así como soy, valgo. No para conformarte, sino para empezar a construir desde la verdad, desde un lugar donde ya no necesitas parecerte a nadie, donde no tienes que rendir examen para ser querida, donde ser tú es suficiente. Tu valor no está en discusión, está en ti, habita en tu mirada, en tu voz, en tu historia. Solo necesitas recordarlo. Capítulo 7. ¿Cómo sanar tu diálogo interno? La voz más poderosa que escucharás en tu vida no es la de tu madre, tu pareja o tus amigas. Es la tuya, esa que habita dentro de ti y que susurra o grita cada pensamiento, cada juicio, cada interpretación de lo que eres. Esa voz interior construye tu mundo emocional. Es la base de tu autoestima, la raíz de tu confianza y, muchas veces, la fuente de tu sufrimiento. El diálogo interno es ese flujo constante de pensamientos que tienes contigo misma. Puede ser amoroso, paciente, compasivo, pero también puede ser duro, exigente, castigador. Y lo más impactante es que muchas veces ni siquiera lo notas. Has convivido con esa voz tanto tiempo que la has normalizado. Y sin embargo, es esa voz la que determina si te sientes capaz o fracasada, bella o inadecuada, merecedora o defectuosa. Sanar tu diálogo interno no es solo un ejercicio mental, es un proceso profundo de reconexión con tu valor y tu dignidad. Porque lo que te dices cada día moldea la forma en que vives. Si tu voz interna te culpa, te exige, te humilla o te menosprecia, acabarás creyendo que no mereces amor, descanso ni alegría. Pero si esa voz empieza a tratarte con respeto, tu vida entera se transforma. Muchas mujeres han heredado un diálogo interno crítico. Se lo enseñaron con frases repetidas como «no llores», «no es para tanto», «debes esforzarte más», «así no te va a querer nadie». Con el tiempo, esas voces externas se internalizaron y se convirtieron en pensamientos automáticos. Ya no necesitas que nadie te critique desde afuera. Tú misma repites esa narrativa sin darte cuenta. ¿Cuántas veces al día te hablas con amor? ¿Y cuántas te juzgas? ¿Te castigas por errores mínimos? ¿Te exiges más de lo que puedes dar? ¿Te comparas constantemente con otras? Esas preguntas no buscan hacerte sentir mal, sino abrir un espacio de conciencia. Porque si no reconoces cómo te hablas, no puedes empezar a sanar esa relación contigo misma. La sanación del diálogo interno comienza por observarlo. Sin juicio, solo mirar. Tomarte un momento en el día para registrar qué te dices cuando algo no sale como esperabas. Cuando te ves al espejo. Cuando cometes un error. Cuando recibes una crítica. Cuando estás sola. Y desde esa observación, empezar a distinguir qué voces son realmente tuyas y cuáles son ecos de alguien más. Luego, empieza el proceso de reeducar esa voz. No se trata de forzar pensamientos positivos artificiales. No se trata de ignorar lo que sientes. Se trata de hablarte como hablarías a alguien a quien amas profundamente, con respeto, con ternura, con paciencia. Si una amiga te contara que falló en algo, ¿la insultarías? ¿La humillarías? ¿Le dirías que no sirve? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? Cambiar tu diálogo interno es elegir cada día una nueva forma de estar contigo. Es decirte, estoy aquí, incluso cuando te sientes mal. Es permitirte sentir sin exigirte respuestas rápidas. Es abrazarte en tu error, no como premio, sino como derecho. Es recordarte que no tienes que ser perfecta para merecer amor, empezando por el tuyo. Una herramienta poderosa para este cambio es el uso consciente de afirmaciones. No como fórmulas mágicas, sino como recordatorios. Puedes crear frases que contrarresten tus pensamientos más frecuentes de autoexigencia o crítica. Por ejemplo, estoy aprendiendo a ser amable conmigo. Mi valor no depende de mi desempeño. Merezco hablarme con respeto. Puedo fallar y aún así ser digna de amor.
Repite esas frases en voz alta, escríbelas, ponlas en lugares visibles. No para convencerte a la fuerza, sino para recordarte una verdad que tal vez olvidaste. Cada vez que eliges una nueva palabra para dirigirte a ti, estás reescribiendo tu historia interna. Otra práctica transformadora es la compasión. La verdadera compasión no es lástima, es entendimiento profundo. Es poder mirarte con todos tus matices y elegir acompañarte. Decirte, sé que esto duele, sé que lo estás intentando, sé que no es fácil, y aquí estoy contigo. Ser tu propia aliada en vez de tu carcelera. Convertirte en un refugio para ti misma. También ayuda mucho escribir. Llevar un diario donde puedas volcar tus pensamientos y luego leerlos con más objetividad. A veces, cuando ves en papel cómo te hablas, te das cuenta del nivel de exigencia al que te sometes. Y ahí puedes comenzar a elegir palabras nuevas. No tienes que ser perfecta para hablarte bonito. Al contrario, es cuando más lo necesitas. Y por último, rodearte de personas que refuercen tu nuevo diálogo. Porque a veces, para sanar tu voz interna, también necesitas cambiar algunas voces externas. Personas que te miren con amor, que te recuerden tu valor, que no alimenten tu autoexigencia, no para depender de ellas, sino para construir un entorno más nutritivo, más humano. Recuerda, tú estás con tu voz interna las 24 horas del día. Es tu compañía constante. Si esa compañía es hostil, la vida se vuelve una batalla. Pero si aprendes a hacerla tu aliada, todo cambia. Tu descanso se vuelve real. Tus decisiones se vuelven más libres, tus relaciones más honestas, tu autoestima más estable. Este capítulo es una invitación a dejar de maltratarte, a dejar de usar la dureza como forma de control, a elegir hablarte con el mismo cuidado que darías a quien más amas, porque el amor empieza por las palabras, y tus palabras tienen poder. Tu diálogo interno puede ser una cárcel o un santuario. Hoy puedes empezar a construir ese santuario. Palabra por palabra, con paciencia, con amor, contigo. Capítulo 8. Amarte. Incluso en tus días oscuros. Hay días en los que todo parece desordenarse. Días en los que te sientes lejos de ti, abrumada, agotada emocionalmente. Momentos en los que tus pensamientos se enredan, tu energía se apaga y tus emociones parecen pesadas como el concreto. Días en los que no puedes con todo, en los que solo quieres detenerte, pero no sabes cómo. Y es precisamente en esos días oscuros donde más necesitas recordarte algo esencial. Mereces amor, incluso ahí. Porque amarte cuando todo va bien, cuando te sientes productiva, bella, reconocida y en paz, puede parecer sencillo. Pero el verdadero amor propio se mide en los momentos difíciles. Cuando no te sientes suficiente, cuando no tienes respuestas, cuando estás irritable, cansada, frágil, es ahí donde más importa cómo te tratas. Es ahí donde realmente puedes sanar. La cultura del rendimiento nos ha enseñado a asociar nuestro valor con el hacer. Si no produces, no vales. Si no te ves bien, fallas. Si no estás animada, algo está mal contigo. Esta visión tóxica y deshumanizante nos ha desconectado del ritmo natural de la vida, de la ciclicidad emocional, del permiso de ser humanas. Y así, muchas mujeres se juzgan con dureza por simplemente tener un mal día. Pero los días oscuros no son un error. Son parte del camino. Son espacios de pausa, de escucha interna, de transformación silenciosa. Son momentos donde la vulnerabilidad se abre paso, no para destruirte, sino para recordarte que no tienes que sostenerlo todo siempre, que no eres una máquina, que no tienes que estar fuerte todo el tiempo. Amarte en esos días implica cambiar radicalmente tu postura frente a ti misma. Es permitirte llorar sin sentirte débil. Es cancelar planes sin sentirte culpable. Es pedir ayuda sin creer que estás fallando. Es abrazarte sin exigirte salir rápido de ese estado. Porque la sanación no ocurre a la fuerza. Ocurre cuando te das el espacio y la compasión para habitar tus emociones con presencia. Muchas veces, cuando atraviesas un día difícil, tu voz interna se vuelve aún más cruel.
Te dice que estás siendo dramática, que deberías estar agradecida, que otras personas lo pasan peor, que no tienes motivos para sentirte mal. Y así, además del dolor original, sumas culpa, como si no tuvieras derecho a sentirte triste, como si tu malestar necesitara ser justificado. Pero la tristeza no necesita permiso. Es tan legítima como la alegría, tan humana como la risa. No estás rota por sentirte mal. Estás viva, y sentir no es una debilidad, es un privilegio. Lo verdaderamente dañino no es la emoción, sino la represión. No es el dolor, sino la soledad con la que lo cargas, porque te niegas la posibilidad de expresarlo. Amarte en tus días oscuros también es confiar en que ese estado no es permanente, que pasará, que no te define, que no borra tu valor, tu belleza ni tu capacidad. Es saber que puedes estar desordenada emocionalmente y aún así merecer ternura, que puedes no tener respuestas y seguir siendo una mujer digna de amor. Hay una fuerza inmensa en abrazarte cuando te sientes más frágil, no desde la lástima, sino desde la compasión, desde ese lugar que entiende que todas atravesamos tormentas internas, que todas tenemos momentos en los que nos perdemos, dudamos, tememos, y que eso no nos hace menos, nos hace reales. Puedes crear pequeños rituales de cuidado para esos días. Tal vez apagar el celular y darte espacio, tomarte una ducha caliente, prepararte algo que te haga bien, escuchar música suave, respirar con profundidad, escribir lo que sientes sin filtros y, sobre todo, recordarte: hoy me abrazo tal como estoy, no tengo que rendir, solo necesito estar presente para mí. También es importante nombrar lo que sientes. A veces, solo con decir en voz alta, me siento triste o estoy abrumada, ya se alivia algo, porque muchas veces el sufrimiento se amplifica en el silencio, y al nombrarlo, le das forma, lo haces consciente, y entonces puedes empezar a acompañarte desde un lugar más amoroso. Quizás haya momentos en los que te cueste mucho amarte, en los que la autocrítica gane, en los que no logres conectar con tu centro, y eso también está bien. Incluso en esos momentos mereces paciencia. No estás fallando en tu proceso, estás viviéndolo, y eso ya es un acto de valentía. Recuerda, no tienes que estar bien para merecer cuidado, no tienes que estar feliz para recibir amor, no tienes que estar entera para ser abrazada. Tú puedes darte eso. Puedes construir un refugio interno donde seas bienvenida en todas tus versiones, incluso en tu caos, incluso en tu tristeza, incluso cuando no sabes cómo seguir. Este capítulo es un llamado a convertir tus días oscuros en espacios de ternura, a dejar de pelear contigo cuando te sientes mal, a empezar a relacionarte con tus emociones desde un lugar más compasivo, a confiar en que puedes ser luz incluso cuando estás en sombra, porque la luz no es ausencia de oscuridad, sino tu capacidad de sostenerte en medio de ella. Eres digna de amor todos los días, pero sobre todo en esos en los que más te cuesta creerlo. Porque ahí, cuando te abrazas en medio de la tormenta, estás reescribiendo tu historia desde el lugar más poderoso, el de una mujer que ha decidido no soltarse nunca más. Capítulo 9. Relaciones sanas. Sin perfección. Desde muy temprano, aprendimos a vincularnos desde la exigencia, desde el deber, desde el miedo al abandono. Aprendimos a complacer, a anticiparnos a las necesidades del otro, a evitar el conflicto a toda costa. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a construir relaciones donde el amor dependía de cuán perfectas podíamos ser. Muchas mujeres entran en relaciones creyendo que deben ganarse el cariño, que si son lo suficientemente buenas, comprensivas, entregadas, entonces serán valoradas. Pero el problema de amar desde la perfección es que se vuelve una actuación. Dejas de mostrarte, dejas de sentirte, te acomodas al molde que crees que el otro espera, y en ese intento por no perder al otro terminas perdiéndote a ti misma. Las relaciones sanas no se construyen con versiones idealizadas, se construyen con verdad, con presencia, con humanidad.
Y eso implica aceptar que tú no eres perfecta, ni la otra persona lo será, que ambos tienen heridas, historias, contradicciones, que el amor real no exige impecabilidad, sino autenticidad. Uno de los errores más comunes es creer que para que alguien te ame, debes esconder tus partes rotas, que mostrar inseguridades, dudas, necesidades o límites es sinónimo de debilidad. Pero la verdad es que solo se puede amar aquello que se conoce. Y si tú no te muestras entera, si ocultas por miedo, lo que recibes no es amor, es aceptación de una fachada. Amarte como eres también significa permitir que otros te amen en tu forma real, no en tu versión corregida, editada, controlada, sino en tu espontaneidad, en tus días caóticos, en tu sensibilidad, en tu complejidad. Porque si tienes que estar siempre bien para ser querida, no estás en una relación, estás en un trato emocional. Además, cuando tú te exiges perfección en una relación, también comienzas a exigirla en el otro. Y eso genera tensión, frustración, desconexión. Aparecen las expectativas desmedidas, los juicios constantes, la incapacidad de tolerar la diferencia. Se vuelve una danza de exigencias y decepciones, donde ninguno se siente realmente libre de ser. Las relaciones sanas se basan en la comprensión mutua, en poder decir, hoy no estoy bien, y ser abrazada, en poder poner límites sin que eso signifique ruptura, en poder fallar sin miedo al castigo, en poder hablar desde el corazón, aunque no se tenga la frase perfecta. Y todo eso solo es posible cuando ambas personas sueltan la idea de tener que ser perfectas para merecer amor. Una relación donde puedes ser tú sin temor es una bendición. Pero para construirla, primero necesitas empezar por ti. Necesitas mirar tus propias exigencias, tus propios miedos, tus propias formas de buscar aprobación. Necesitas preguntarte, ¿estoy en este vínculo porque me elijo o porque temo quedarme sola? ¿Estoy amando o estoy tratando de que me amen? Y no estás equivocada por haber amado así. Lo hiciste con lo que sabías, desde tus heridas, desde tus aprendizajes, desde tu necesidad legítima de afecto. Pero ahora estás despertando. Ahora puedes elegir diferente. Ahora puedes construir relaciones donde el amor no duela, donde no tengas que justificar tu valor, donde puedas habitarte sin esfuerzo. También es importante revisar la forma en que das amor, porque muchas veces creemos que amar es darlo todo, que entre más sacrifiques, más mereces ser querida. Pero el amor no se mide por cuánto te borras, sino por cuánto te sostienes mientras acompañas. Puedes amar profundamente sin abandonarte. Puedes cuidar sin cargar. Puedes estar sin desaparecer. Relaciones sanas no significan ausencia de conflicto, significan presencia de respeto, de comunicación honesta, de escucha activa, de reparación, y para eso necesitas permitirte hablar, expresar, pedir, sin miedo a ser rechazada, porque si alguien se aleja por verte real, ese vínculo ya estaba sostenido por una ilusión. Amarte sin exigencia también transforma tu manera de elegir con quién te vinculas. Ya no buscas quien te complemente desde la carencia, sino quien te acompañe desde la plenitud. Ya no te atraen los amores difíciles, los que te ponen a prueba, los que te hacen dudar de ti. Empiezas a buscar paz, coherencia, reciprocidad, porque tu corazón ya no tiene hambre de ser probado, tiene deseo de ser sostenido. Y esto no es un proceso inmediato. A veces, soltar relaciones que se construyeron desde la autoexigencia duele, porque no solo sueltas al otro, sueltas una parte de ti que creyó que solo así serías amada. Pero ese duelo es necesario, porque en ese vacío comienza a crecer una nueva forma de estar, una más honesta, más suave, más libre. Este capítulo no pretende darte una fórmula para el amor. Pretende devolverte el permiso de amar desde tu imperfección, desde tu verdad, desde tu autenticidad, porque no necesitas tenerlo todo resuelto para ser una buena compañera. Solo necesitas presencia, humildad y disposición a construir. Y sobre todo, necesitas recordarte esto.
Mereces una relación donde puedas ser tú, incluso en tus días grises. Donde no tengas que fingir que estás bien para ser aceptada. Donde tu silencio no sea castigado, tu emoción no sea invalidada, tu cambio no sea reprochado. Porque el amor no es un examen. No tienes que rendir ni demostrar. No tienes que adaptarte a un molde. No tienes que ser siempre dulce, siempre fuerte, siempre disponible. Puedes ser tú, completa, imperfecta, humana y aún así profundamente amada. Capítulo 10. Eres amable, eres amada, tal como eres. Hay una verdad tan sencilla y a la vez tan olvidada que cuando la escuchas parece nueva. No necesitas cambiar nada esencial de ti para ser digna de amor. No necesitas pulirte, corregirte, disfrazarte, ni demostrar. Porque el amor auténtico no exige perfección, solo presencia, solo verdad, solo tú, tal como eres. Quizás pasaste años creyendo lo contrario, que para que te valoren debes tener el cuerpo adecuado, el carácter correcto, la actitud positiva, el control emocional, la fuerza incuestionable. Te dijeron que el amor llegaría cuando fueras mejor, más delgada, más dulce, más tranquila, más productiva, menos intensa, menos emocional. Y entonces, entraste en una lucha interminable contra ti misma. Pero esa batalla, agotadora y silenciosa, hoy puede terminar. No porque hayas llegado a un punto perfecto, sino porque elegiste despertar. Porque estás empezando a cuestionar las ideas que te separaban de tu esencia. Porque estás cansada de buscar afuera una validación que te corresponde por derecho. Este viaje no ha sido para convertirte en alguien distinta. Ha sido para regresar a ti, a esa parte tuya que fue olvidada, silenciada, postergada, pero que siempre estuvo ahí. Esa voz interna que, a pesar de todo, aún susurra: yo también merezco ternura. Amarte tal como eres no significa conformarte, ni dejar de crecer. Significa que tu punto de partida no es la carencia, sino la aceptación, que ya no te relacionas contigo desde la exigencia, sino desde la compasión, que ya no te miras como alguien a quien hay que mejorar, sino como alguien a quien hay que cuidar. Eres amable, no por lo que das, sino por lo que eres, por tu capacidad de sentir, de conectar, de escuchar, de acompañar. Eres amable incluso cuando dudas, cuando te cansas, cuando te caes. Porque la amabilidad no está en tu perfección, sino en tu humanidad. Y también, sí, eres amada. Aunque no siempre lo veas, aunque no siempre lo sientas, eres amada por quienes te conocen de verdad, por quienes ven tu luz más allá de tus sombras, por quienes no te exigen que estés bien para estar cerca. Pero sobre todo, puedes ser amada por ti, porque cuando te das el permiso de verte con ojos nuevos, todo comienza a sanar. Amarte tal como eres es una revolución interna. Es dejar de perseguir ideales que no te representan. Es desarmar las voces que te dijeron que no eras suficiente. Es elegirte, con todo lo que eso implica, con tus dudas, tus cicatrices, tus partes no resueltas, porque eso también es belleza, porque eso también merece amor. A lo largo de este camino, quizás te hayas dado cuenta de cuánto te exigías sin notarlo, de cuántas veces te mediste con una vara ajena, de cómo tu valor se convirtió en algo condicionado. Pero también has recordado que puedes elegir diferente, que puedes soltar la culpa, que puedes hablarte bonito, que puedes construir relaciones donde no tengas que mendigar afecto. No es un cambio que ocurre de un día para otro. Es un regreso lento, firme, profundo, a tu raíz, a tu centro, a tu voz, y en ese regreso irás descubriendo nuevas formas de vivir, más ligeras, más honestas, más tuyas. Ya no vivirás para encajar, sino para expandirte. Ya no elegirás desde el miedo, sino desde la verdad. Ya no te amarás por lo que haces, sino por lo que eres. Recuerda esto cada vez que tu mente te quiera volver a encerrar en la exigencia. No tienes que ser perfecta para ser digna, solo tienes que estar contigo, acompañarte, escucharte, sostenerte,
tratarte como lo harías con alguien que amas profundamente. Y si algún día lo olvidas, porque habrá días así, vuelve a esta idea. La versión de ti que más merece amor no es la que todo lo hace bien, es la que, aun sintiéndose rota, decide no soltarse, la que, aun con dudas, elige seguir caminando, la que, aunque aún no se crea suficiente, se da una oportunidad. Este capítulo no es un final, es una puerta abierta, una semilla, un recordatorio de que puedes regresar a ti cuantas veces necesites, que cada caída es también una oportunidad de abrazarte más hondo, que no estás sola, que tu historia importa, que tu presencia tiene valor. Eres amable, eres amada, tal como eres. Y esa es tu verdad más poderosa. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte escuchar estas palabras con el corazón abierto, por darte el tiempo y el espacio para conectar contigo misma. No fue un camino fácil. Mirarte de frente, cuestionar antiguas creencias, soltar patrones que llevabas años repitiendo. Todo eso requiere una valentía silenciosa, profunda, que tal vez nadie vea desde afuera, pero que tú sabes que está ahí. Este audiolibro no vino a darte respuestas cerradas, ni a decirte cómo debes ser. Vino a recordarte que ya eres, que no necesitas moldearte para caber en expectativas ajenas, que no tienes que demostrar nada para merecer amor, que puedes abrazar tu historia, con sus luces y sus sombras, y caminar con ella en paz. Cada palabra aquí dicha fue una invitación a que vuelvas a ti, a que te escuches con más ternura, a que sueltes la autoexigencia y comiences a tratarte con la misma compasión que tantas veces ofreciste a los demás, porque ahora lo sabes, no estás rota, no estás fallando, solo estás despertando. Despertando a tu propia voz, a tu propio ritmo, a tu propia verdad. No será un camino lineal. Habrá días en los que vuelvas a exigirte sin darte cuenta, en los que sientas que has retrocedido. Pero ahora tienes otra mirada. Ahora tienes herramientas. Ahora sabes que puedes detenerte, respirar y volver a ti. Siempre puedes volver a ti. Te mereces relaciones donde no tengas que actuar. Te mereces días de descanso sin culpa. Te mereces un diálogo interno que no te castigue, sino que te abrace. Te mereces una vida en la que seas tú quien decide su valor, porque tú eres tu raíz, tu refugio y tu mayor fuente de amor. Gracias por compartir este viaje. Y recuerda, desde Librofonía sin Fronteras, siempre estaré aquí para acompañarte a través de cada palabra que te devuelva a ti. No necesitas ser perfecta para ser amada, solo necesitas ser tú, y eso ya es más que suficiente.